Hola a todos, mi nombre es Alex Morris, yo soy director de la unidad de negocios de Cloud de Cambia. Esto es un Cambia Podcast, un espacio en el que reflexionaremos sobre el impacto que posee la transformación digital en nuestros negocios para comprender cómo la tecnología le añade valor a cada uno de nuestros procesos, productos y servicios. En este episodio vamos a hablar de la eficiencia, de la escalabilidad y de la rentabilidad. Hoy vamos a hablar de la nube. En el último año hemos sido testigos de cómo el mundo ha atravesado un profundo cambio y cómo la tecnología nos ha permitido seguir conectándonos con nuestros equipos, clientes y asegurando la continuidad de los negocios. En ese contexto, las compañías contaron con un aliado clave para soportar los procesos, aplicaciones y las interacciones, la nube. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual hablaremos de cómo la nube añade valor a los negocios y operaciones y también cómo los retos y desafíos en los procesos de migración, plazos, alcances y los logros pueden afectar nuestro camino hacia la nube. Sobre todo, vamos a hablar de algo muy importante que es la capacidad que deben de tener nuestros negocios para poder afrontar estos cambios y para poder transformarse. Nos acompaña hoy Ernesto Cuadros Vargas, miembro del Board of Governors del IEEE Computer Society para el periodo 2020-2022, así como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hizo su doctorado en Ciencia de la Computación en el ICMC de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Como docente ha sido invitado como expositor en diversos eventos internacionales en Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, entre muchos otros. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Un gusto poder acompañarte en esta entrevista también. Bueno, Ernesto, la verdad que es un gusto tenerte aquí, como dije, y empecemos con algunas preguntas importantes, ¿no? La primera reflexión que de alguna manera se me viene a la mente es, oye, la nube es como Internet, ¿no? Es como cuando nació el Internet, ¿no? Sabes que está ahí, sabes que nos puede generar valor, sabemos que tenemos que ir hacia eso, pero como colaboradores de las empresas, como usuarios, muchas veces no somos muy conscientes de su importancia, ¿no? Entonces, ¿se puede realmente cuantificar o poner en contexto lo vital que ha sido la nube para las empresas y la continuidad de las operaciones en este último año de pandemia, de crisis sanitaria? Sí, claro. Mira, la respuesta corta es que no hubiéramos podido trabajar en nada si no tuviésemos la nube Es y verdad. si no tuviésemos internet, ¿no? Y aquí hay que reflexionar un poco en relación a las ventajas y desventajas que tiene el hecho de ser un país como Perú, porque por un lado, digamos, es como que tuvieses a tu disposición al costado, muy cerca, digamos, porque la internet, digamos, te reduce mucho las distancias, pero tú tienes al costado un supercomputador, pues, con 1 millón de procesadores, de los cuales puedes utilizar 2, y mañana, por las elecciones, de repente queremos utilizar 10.000, y después queremos Ujú. utilizar 100.000 por la pandemia, y después quiero utilizar 3 y pago de acuerdo a lo que use, ¿no? Con la ventaja, digamos, de que no tienes que comprarlo ni armarlo tú. Entonces, en ese sentido es muy, muy conveniente, digamos, disponer de ese recurso alquilado, ¿no? Ujú. Eso es algo bueno. Tiene cosas buenas, ¿no? Tiene muchas cosas buenas. En este momento, esta conexión que estamos teniendo no sería posible si no tuviésemos esa nube, ¿no? En este momento, esta videoconferencia de Zoom podría estar siendo atendida por un servidor en Brasil o un servidor en Suiza o un servidor en Estados Unidos, que de repente en este momento, pues la tarjeta de red se cae y a pesar de que se cae, el propio software hace el cambio y tú no te das cuenta porque te cambió de servidor hacia otro Ujú. continente, ¿no? Esa flexibilidad que hay es posible porque el software que está detrás es un software muy, muy sofisticado, bastante, bastante sofisticado, que está construido encima de una serie de protocolos y software previamente hecho que también es muy sofisticado. Hay que recordar que empresas como Microsoft tiene más de 100.000, 120.000, me parece, empleados. Google ya está encima de 100.000 empleados. Facebook está encima de 50.000 empleados. Entonces, se engaña a aquella persona que piensa, esto es un app, ¿no? Y me voy a meter Ujú. a hacer mi curso de apps y con eso me va a salir, ¿no?
Entonces, hay muchos malos entendidos con relación a la nube, ¿no? Ujú. Muchísimos malos entendidos. Es una herramienta muy potente, es un recurso muy potente que tengo en mi mano, disponible, pero también podría ser, y te dejo la pregunta abierta para que luego Ujú. sigamos, podría ser que haya muchísimos inconvenientes en utilizarlo si yo no estoy preparado. Mencionabas algo muy importante que era, claro, todo se cae una tarjeta de red y es el software que automáticamente hace ese cambio, ¿no? Y eso sucede, claro, en la nube sucede en algún lugar del mundo en donde los colaboradores de la empresa no se dan cuenta ni siquiera que sucedió eso, ¿no? Te quita esa labor de encima creo que eso en la pandemia ha sido muy importante porque todas las empresas han tenido que escalar muy rápido para poner capacidades adicionales que no tenían para que sigan operando y funcionando con normalidad, ¿no? Y Sí, si tuvieran que haber hecho eso, cada empresa, implementar nuevo hardware localmente, probablemente esa escalabilidad hubiera sido mucho más lenta y hubiéramos tenido un fuerte impacto, ¿no? Creo que ahí la utilización de la nube ha sido algo muy positivo y creo que también le ha permitido a los negocios, a las empresas, darse cuenta que es una herramienta que agrega mucho valor, o sea, es un modelo y de operación que genera alto valor. ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque ¿cuántas empresas tenían la palabra escalabilidad en el diseño de su software, de su Ujú, tecnología antes de la pandemia? Porque, ojo, la palabra ujú, escalabilidad no se logra en un mes, no se ujú, logra en un año, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas instituciones del Estado, del sector privado, del sector público, tenían en la mesa de diseño, en la mesa donde pensaron en vamos a digitalizarnos, ¿no es cierto? ujú, ¿Cuántas personas tenían la palabra escalabilidad? ¿Y qué ujú, significa escalabilidad? Significa que lo que tú hagas esté diseñado para funcionar cuando tienes 5 datos en una hora o ujú, 5 millones de datos en un segundo. ¿Estás ujú, preparado para esa elasticidad en menos tiempo? ¿No es cierto? Si yo tengo X, una institución X, ¿no? Un ministerio que tiene que hacer una determinada operación, tiene que mandar un mensaje de un terremoto, digamos, ¿no? De una alerta de algún evento natural, digamos. Si yo tengo que enviarlo a 5 personas, lo mando desde mi celular, ¿no? Un mensaje de texto, como lo hacíamos antiguamente. Oye, y si tengo que enviarlo a 100 personas, de repente hago mi grupito de WhatsApp, ¿no? Pero generar 100 contactos en mi celular para después subirlos, no me va a tomar un minuto, ¿no es cierto? ujú, Entonces, quiero de acuerdo. formar un grupo de 500 personas. Oye, WhatsApp ya no me sirve porque WhatsApp solamente aguanta hasta 255. Estoy pensando que somos 32 millones. ¿Cómo hago? ¿No es cierto? Entonces alguien por ahí dice, oye, mira, mejor utilicemos algo como Telegram, que aguantaba grupos de 200.000 y ahora ya no tiene límite. O sea, ahora yo puedo crear grupos de 1 millón en Ujú, Telegram, ¿no? Pero ¿cómo voy a crear, cómo voy a adicionar 1 millón de contactos a mi grupo? Ah, ya, entonces por eso es que ahora ustedes se habrán dado cuenta que tengo un enlace directo para entrar al grupo, ¿no es cierto? Entonces yo solamente ujú, reparto ese enlace y entran 1 millón. Hay alguien detrás que está pensando en escalar. ¿Para ujú, qué? Para no ujú, hacer las cosas a mano. Entonces, ujú, ¿cómo hago para mandarle un mensaje a todos los ciudadanos que son 32 millones? ¿Cómo haría yo para hacer eso? ¿No? ujú, ¿Cómo hago para avisarle a la gente un cierto peligro sobre el COVID, ¿no? Que ahora nos está dando vueltas por todo lado, ¿no? Y eso mismo sucede en tecnología, o sea, no puedo cambiar de un momento a otro. Miren el Aprendo en ujú, Casa, ¿no? O sea, el proyecto de Aprendo en Casa, yo estuve trabajando con el ministro de Educación el año pasado, con el ministro Benavides, con Martín Benavides, y una de las cosas que pasaba era, oye, queremos el Aprendo en Casa, sí, vamos a la nube, excelente, vamos a la nube, ¿no? Eso es algo muy bueno, pero ¿y qué pasa si comienzas a poner números reales? Por ejemplo, somos 400.000 docentes en todo el Perú. No son dos, no son tres. Entonces, subir las notas de un docente en un sistema del ministerio es relativamente sencillo. Es un software que cualquier persona lo podría hacer, más o menos principiante. ujú. Pero somos 400.000, entonces esos 400.000 van a subir, no una Claro. nota. Cada uno tiene 40 alumnos en cada sección, digamos, ¿no? Eso genera un tráfico fuerte, muy, muy fuerte. Es como tratar de mandar 500.000 autos por segundo al ministerio. Esa Ujú, calle, por más buena que sea, por más que estés frente a la vía expresa, frente a una avenida como Javier Prado, puedes mandar 100 autos en una hora, sí, y lo puedes mandar 100 autos en un minuto, sí, si fluyen rápido.
pero no vas a poder mandar 1 millón de autos en un segundo, ¿no? Ujú. Ya, exactamente lo mismo sucede abajo. O sea, Claro, esto no se claro. trata de nunca le di mucha bola a la tecnología, porque eso lo hace cualquiera, entre comillas, ¿no? O sea, estoy poniéndome en el caso de una persona que haya tomado malas decisiones. Entonces, hago un software de cualquier forma, lo que importa es que funcione rápido y además está diseñado solamente para correr en un computador, lo cual es una cosa malísima. Y después vamos a subirlo a la nube. Entonces, cuando lo subo a la nube y me dan 10.000 procesadores a disposición, resulta que mi software está diseñado para correr en un solo procesador, Ujú, ¿no? ujú. Y eso es lo que hacemos en el Perú. No sé si te has fijado, seguramente sí, pero todo el software que nosotros miramos apunta hacia un mismo punto. Software Ujú. de un ministerio apunta hacia el ministerio. ¿Dónde está la base de datos? En el ministerio, ¿no es cierto? En un servidor que tratan de potenciarlo, pero es un solo punto. Entonces la red se convierte en un cuello de botella. La base de datos es un cuello de botella, ¿no? Ujú. El procesamiento es un cuello de botella. Entonces no estás listo para la nube. Creo que ahí la gran reflexión para todos los sectores, ¿no? Para el sector Mm, privado, público, etcétera, es que uno tiene que estar igual preparado para la nube. O sea, no se claro. trata de, ok, entré en una crisis como esta pandemia y bueno, ok, tengo la nube, ¿no? Utilicémosla. No, hay un proceso detrás, hay una estrategia que se tiene que formular para estar preparado para la nube. Y algo que yo le digo mucho a los clientes es, estar preparado para la nube no significa que ya tienes que tener tus sistemas en la nube, pero que tienes que tener ya ciertas capacidades construidas, tienes que entenderla, tienes que tal vez haber probado algunas aplicaciones y estar preparados para situaciones en las cuales tienes acceso a esa escalabilidad, porque claro, lo decías muy bien, ¿no? Antes no se hablaba de la escalabilidad, ahora se habla de repente un montón, pero todos tenemos que estar conscientes de las distintas tecnologías, qué beneficios te pueden brindar y cómo puedo acceder a ellas de manera rápida, ¿no? Creo que eso es algo que nos hemos llevado de esta pandemia y yo siempre hablo de un ejemplo muy, muy sencillo que es de colaborar en la nube, ¿no? Como muchos empleados de muchas empresas se dieron cuenta de un día para otro, que el 15 de marzo creo que nos confinaron, el 16 de marzo no tenían cómo trabajar, no tenían acceso a sus archivos, ¿no? No tenían cómo compartir con otros colaboradores cierta información, no tenían acceso a algunos sistemas, pues claro, tenían todo on-premise, en sus oficinas, en su data center, y no tenían ni siquiera acceso en remoto desde su casa, ¿no? Y creo que esa experiencia por la que pasaron muchas empresas ha sido realmente reveladora en la relevancia que tienen siempre las tecnologías que van apareciendo y que uno tiene que estar súper, súper en línea con estas tecnologías y entenderlas y saber cómo funcionan y tener acceso a ellas en cierta Claro, medida para poder responder de manera rápida, porque los negocios no pueden parar. O sea, el claro. e-commerce, por ejemplo, ¿no? El Por e-commerce ejemplo, se disparó muchísimo, ¿no es cierto, Ernesto? es Obviamente por correcto, razones obvias. es Y correcto, los totalmente. retailers que estaban preparados para esa escalabilidad capitalizaron esa oportunidad. Sin Pero embargo, los también, pero retailers también que no estaban, han tenido, les costó, sí, han tenido muchas pataleadas al inicio, ¿no? Yo compré una por laptop supuesto, por ni supuesto. siquiera fue en marzo, compré una laptop como en mayo, me dijeron que la iban a traer en 2 días y la trajeron como en 25 días. Y era de Ujú. una empresa grande que se suponía que había pensado en escalabilidad. O sea, imagínate Claro, cómo, claro. cómo nos Yo, ha desnudado el asunto, sí, ¿no? no, yo que trabajé en logística también, Ernesto, ese fue un problema de escalabilidad también. O sea, Es un problema de no, escalabilidad, es que hoy no estamos conocemos hablando la, de no tecnología, conocemos la pero palabra de escalabilidad. hay mucho detrás, ¿no? Sí. No Oye, conocemos la Ernesto, palabra de escalabilidad, sí. pasando a, creo que hemos tocado temas muy importantes y tengo una pregunta que quería hacerte es, ¿qué tan complejo es el proceso de migración a la nube? O sea, hemos hablado de que tenemos que estar preparados, de que hay que jugar con la nube, hay que conocerla, etcétera, pero realmente qué tan difícil es migrar a la nube, cuáles son los factores de tu expertise técnico que tenemos que tomar siempre en cuenta. Mira, si tú tienes un software que ya está preparado, es solamente instalarlo, prenderlo y ya. O sea, a ver, Ujú, una empresa de las dimensiones de un Google, de un Facebook, de un Huawei, están preparadas para poner un centro de datos en algún lugar. Imagínate que este centro de datos se cae y este centro ujú. de datos tiene 20.000 computadores, o sea, no es algo pequeñito. Si se cae, en más o menos 20 segundos, yo puedo derivar Súbatelo. todo
a otro centro de datos sin que nadie se dé cuenta. Es como que quitar la energía eléctrica a este. Le quitas la energía eléctrica y en 20 segundos está todo derivado a otro lado y nadie se dio cuenta. Y estamos hablando de cargas muy fuertes de datos, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás listo para la nube, ni vas a sentir el problema, simplemente esto lo paso a un servidor un poco más grande. Es como que tuvieses capacidad de estirar tus brazos horizontalmente. Tú Ujú, estás listo para ujú, estirar. ujú, Pero si tú haces un software que está diseñado de forma secuencial, recuerdo mucho en un evento en el CADE Digital hace 3 años más o menos, vino el expresidente de Estonia, ¿no? Que es un expresidente. Estonia es un país altísimamente digitalizado, producto de haber salido con la mentalidad rusa, porque es un derivado, digamos, de la Unión Soviética, y ellos son excelentes programadores, ¿no? Programan de una forma muy, muy espectacular. Y estaba dando una charla para ejecutivos, ¿ya? ujú, Para ejecutivos, no estoy hablando de una charla técnica, él probablemente no sea técnico tampoco, pero una cosa interesantísima, dijo, esto no se puede hacer con software privativo, esto se tiene que hacer con software libre. Y a todo el mundo le dijo, tienen que desarrollar esto sobre Linux. Estamos nosotros absolutamente ujú, amarrados a trabajar cosas en software privativo. Y cuando llevas esto a una escala tremenda, estás bloqueado. O sea, tú estás inyectando el problema en tu propia institución. claro, ¿De acuerdo? Primer factor. La segunda cosa que dijo es, aquí hay que desarrollar tecnología paralela, no puede ser hecha con tecnología secuencial. ¿Y qué significa eso? ujú, Cuando tú programas un computador, tú básicamente un software es una instrucción detrás de la otra. Es como que nos tocamos, hacemos una cadena humana y yo agarro a alguien por el lado izquierdo, a alguien por el lado derecho y formamos una cadena de 1 millón de personas. Pero ese ujú, millón de personas están en un estadio. Entonces, ese millón de personas, si están en un estadio y tú la quieres sacar, pero hay una cadena de una conexión y tú la quieres sacar del estadio, no la vas a poder sacar por 20 puertas. Vas a tener que salir en forma ordenada desde la cabeza por una sola puerta. ujú, ¿Eso qué significa en términos de computación? Que si tú haces un software secuencial, solamente está en capacidad de utilizar un procesador en una máquina cualquiera. Cualquier celular hoy en día tiene 4 o 8 procesadores. Entonces, si yo hago software secuencial y a mí tú me das una máquina con un procesador, lo uso. Si me das una máquina con 8 procesadores, uso uno. De repente uso uno de los 8 de forma intercambiable, pero estoy usando uno. O sea, yo no estoy ujú, preparado para utilizar esos 8 procesadores, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si es tanta la cantidad de información que yo tengo que procesar que un computador con 8 núcleos ya me queda chiquito? Entonces yo debería tener la capacidad de poder hacer esto con mi software, que utilice ahora 2 máquinas y que después utilice 5 y es que después utilice diez ujú, mil. ujú, La OMPE, por ejemplo, para las elecciones. No puede ser un software que consulta dónde vas a votar y todos van a la misma máquina, ¿te das cuenta? Tiene que estar listo para hacer esto y que me consulten potencialmente en 5.000 máquinas de forma flexible, ¿no es ujú. cierto? Entonces, cuando yo ya hice software paralelo, que significa listo para que corra en múltiples núcleos en una máquina, o ya La hice software migración es más sencilla. distribuido, ¿no es cierto?, para que Ujú, corra en múltiples máquinas y estás listo de forma elástica, horizontalmente, ujú, entonces, bacán, puedes hablar de la nube. Oye, ujú, si tú hiciste el software como Dios, como quisiste, digamos, ¿no es cierto? Porque Dios es ujú, peruano. Y llegaste a la conclusión de que corre porque lo corriste con 5 clientes o 10 clientes por hora y piensas que eso está listo y nunca te has dado el trabajo de mirar cuánto es el uso del microprocesador por segundo, digamos, y de repente te das cuenta que estás usando el 2%. ¿No es ujú, cierto? Ahí estamos mal. Ahí no estamos listos, ¿no? Una vez alguien del gobierno me decía, Ernesto, pero este software que hemos estado utilizando ha atendido 3 millones de transacciones en los últimos 2 años. O sea, es una cantidad espectacular, 3 millones. Dije, a ver, espérate un ratito. ¿Cuántos segundos hay en 2 años? ¿No? Bum, sacas un número grandote y lo divides, ¿no? Proporcionalmente con las 3 millones de transacciones que me ha dicho. No hay que dejarse, digamos, engañar por malas interpretaciones de qué cosa significa hacer software. Hacer software no significa hacer algo que corra. Espérate un ratito. Hacer software significa hacer algo que corra, que esté preparado para atender millones por segundo, hacer algo que siga corriendo cuando el hardware se cae, ¿no es cierto? Oye, ¿quién hace software en el Perú diseñado para seguir funcionando
si tu tarjeta de red con la cual te comunicas se quemó? ¿Quién hace eso? Bueno, Google hace eso, Claro. Facebook hace eso. En el Perú, ¿quién tiene idea de que Ujú. eso es una cosa fundamental? ¿Quién está enseñando eso en las universidades? ¿Te das cuenta? Porque Ahora, pues, Ernesto, de lo que te entiendo, para migrar, digamos, para entender la dificultad de migración, entonces, algo que tú consideras crítico, obviamente, es la estrategia que se plantea analizando a fondo cómo están construidas las aplicaciones que uno tiene que subir. O sea, ese es un totalmente. componente Claro, determinante en qué sí, tan claro. fácil puede ser ir a la nube o no. Ahora, no es algo que te detenga de ir a la nube, simplemente hay que definir bien si es que de repente esas aplicaciones necesitan modernizarse, necesitan una rearquitectura o necesitan reconstruirse en algún caso, ¿no? Exactamente, exactamente, claro. O sea, yo, digamos, me he acostumbrado a moverme toda la vida en algo con velocidad de un triciclo y de repente Ujú, aparece una autopista de 10 carriles al costado. O sea, no hay forma de ujú, que yo utilice esos 10 carriles. ujú, O sea, ujú, puedo ujú, moverme, puedo intercambiar de carriles, pero si es que alguien estuvo preparado a velocidad de transbordador espacial a mi costado, mi vecino, entonces, ujú, a él le pones una autopista de esas dimensiones y va a acelerar muchísimo y va a poder despegar y va a llegar a 30.000 kilómetros por hora. Y yo voy a tener mi triciclo, voy a seguir avanzando y de repente, y hay un detalle más que también es muy, muy, muy importante, Alex. Y es que hay gente que se mueve en triciclo. Esto es una carrera de transbordadores espaciales, eso es lo que hay que entender ujú, también. Ya no, ujú, no es una carrera de combis, de autos y bicicletas, no, no, es una carrera de transbordadores espaciales. Acá se mueve la gente muy, muy rápido, ¿correcto? Y hay gente que se compra su triciclo, que ni siquiera es fabricado acá, sino que se lo traen de China, ¿no? Y está súper contento. Entonces yo me encuentro contigo, le digo, Alex, ¿te acuerdas dónde estábamos hace un año allá, no es cierto? Sí, mira, hemos avanzado, te digo, ¿no? Y de repente tú también tienes un triciclo un poco más sofisticado que el mío, pero ninguno de los dos se da cuenta de la velocidad del transbordador espacial de nuestro vecino. Y hay un ujú, detalle importantísimo, y es que de repente yo digo, Alex, hemos avanzado en mi empresa, y tú me dices, oye, pero has avanzado. ¿A dónde querías llegar? Al aeropuerto. Muy bien, ¿y para qué te has movido para allá si el aeropuerto está para allá? para el otro lado. Ujú, ¿Correcto? Entonces, avanzar, o sea, moverte de donde estás, no significa avanzar. ujú, ujú, ¿De acuerdo? Porque tú tienes que tener una idea, técnicamente hablando, de todos los detalles técnicos que involucra esto por debajo, para que tengas la seguridad de que ese cambio que estás haciendo te está llevando a la solución. O sea, nos estamos aproximando a Estonia, nos estamos aproximando a Corea, o estamos retrocediendo porque estamos creando un nuevo problema que antes no teníamos, ¿no es ujú, cierto? Eso es ujú, algo muy, muy importante en nuestro medio. Por ejemplo, una cosa súper simple, ¿no? Que la digo varias veces, es en una institución debería ser prohibido y ojo, puede ser tranquilamente causal de despido que alguien mande un documento en correo electrónico anexado, con un documento anexado, un Excel anexado. Eso es causal de despido. Eso es causal de despido y para que te metan un juicio. ¿Por qué? Porque si yo mando un correo electrónico y lo mando a 5 personas, ¿no es cierto? Estoy generando 5 copias de lo mismo. Esta persona saca esa información, la filtra fuera, ¿no es cierto? Y ujú, listo. No tienes cómo rastrear eso, ¿cierto? Primero. Segundo, le digo, señores, revisen este balance y me hacen sus observaciones. Entonces los 5 hacen sus ujú. Sí, observaciones es un crimen, como tú en dices. diferentes lugares y me devuelven Eh, 5 documentos con diferentes grupos de celdas cambiados. Entonces yo recibo los 5 y digo, ok, y ahora, ¿y dónde cambió esto, no? Porque tiene 5 copias. Claro, ahí Eso es un lo que tienes crimen. que hacer es un crimen y lo que tienes que hacer finalmente es esperar que trabajen uno a uno, ¿no? Lo vuelves una tarea secuencial porque Exacto, tienes que te esperar que das cuenta responda cómo el no uno, trabaja. el dos, Exacto, claro. entonces tú tienes la potencia de hacer algo en paralelo y tienes las herramientas para hacer algo, pero llevas todo a modo secuencial. Has tocado exactamente el punto, ¿no? No puedo hacer eso con un país, no puedo hacer eso con una organización. Entonces, ¿qué cosa debería suceder? Deberías poner ese documento en la nube, le das acceso a los 5 y los 5 trabajan de forma simultánea y colaborativa en el mismo documento. Entonces, cualquiera de ellos modifica una letra y todos miran esa letra modificada. Eso es pensar de forma escalable. Entonces, por esa Ujú, razón es causal de despido, por esa claro. razón te pueden meter un juicio, por esa razón eso es una puerta abierta para que se filtren datos fuera de la organización. O sea, eso Y, es y, absolutamente prohibido. ujú, tal cual. Y Ernesto, a la hora de migrar, yo he visto en varios clientes, es muy importante también identificar a dónde migrar, ¿no? O
sea, hoy por hoy tenemos un portafolio pues, de proveedores de nube muy amplia, que cada uno tiene sus fortalezas. ¿Cómo le recomiendas tú técnicamente, o hablando de negocio, digamos, a organizaciones, a identificar hacia dónde ir? Porque una decisión es, ok, me voy a la nube, y ahí es como ir a un restaurante, ¿no? Y una carta muy amplia, ¿no? ¿Qué pido? Pido arroz con pollo, pido langostino, pido una pasta. ¿Cómo defines un poco hacia dónde ir? Creo que muchas de ellas, muchas oportunidades de poder crecer, ¿no? Pero yo creo que el mayor problema no está por ahí, ¿no? De repente puedo analizar un tema de costo-beneficio, un tema de costo, ¿no es cierto? Hay que recordar que los servidores de nube suelen cobrar por kilobyte transmitido, por cada consulta que tú hagas, por cada request, se llama, ¿no? Por cada pedido de consulta que tú hagas. Entonces, oye, si mi negocio es algo que digamos, voy a hacer 5 requests, ¿no es cierto? Y me cobran un centavo, excelente, ¿no es cierto? Súper rápido para decidir. Si yo soy algo como no sé, pues algo como lo que mencionaba, ¿no? El Ministerio de Educación, y son 400.000 docentes, 8 millones de escolares, y van a transmitir video durante 6 horas, y video no transmite un byte, sino son muchos kilobytes por segundo, y para 8 millones de escolares, y me van a cobrar por kilobyte transmitido, tal vez la solución no sea ir a la nube, Claro, ¿no? claro. Porque me va a salir una bella facturación, O sea, es digamos, en números. entender el tipo de carga que quieres subir, la aplicación, Claro, etcétera, y claro. O luego sea, evaluar qué te ofrece cada nube, ¿no? Porque ahí exactamente. Ahora, es como las páginas de dating, ¿no? Online. O sea, ahí tengo que poner mi perfil y tengo que buscar el perfil que va, ¿no? Que sí, va conmigo y y que hay me un va a generar detalle, valor. también que no es menor. Tienes que evaluar qué tan fácil es que en el futuro yo tuviese la posibilidad de migrar de esa nube a otra. Porque Ujú, existen hoy en día posibilidades a través de las cuales yo digo, mira, yo estoy en el proveedor A, quiero pasar al proveedor B, clic, 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 y comenzó a pasar y no pasó nada. No se cae el ujú, servicio, hago toda la migración, ¿no es cierto? Con un par de opciones por ahí, ¿correcto? ujú. Pero si yo me meto a un servidor y ese servidor me dice, mira, sí, sabes, pero tú tienes que utilizar este producto y este producto más y este producto más, entonces en realidad estoy como atrapado en esa tecnología y no voy Claro, a poder salir hacia otras, ok. ¿no? Es un factor Entonces, importante. ahí hay que tener mucho Ujú, cuidado porque no se trata de entrar en medio de un ecosistema que me va a atrapar y que después cuando yo quiera moverme me doy cuenta que estoy tan atrapado y tan enredado en esa telaraña que termina siendo un ujú, esfuerzo el ujú. doble Es un poco de la productividad. alineado con lo que mencionabas del software libre, ¿no? Así como deberíamos de apuntar a desarrollar en software Sí. libre, O sea, deberíamos mira, apuntar mira, también en subir nuestras empresas, cargas a un empresas espacio clásicas, libre. empresas clásicas de software libre lo han potenciado más, ¿no? Ujú, Tipo, no sé, IBM, Amazon, Google, ujú, Huawei, ¿no? El ujú, propio ujú, Facebook, todas ellas trabajan en Linux. Empresas que habitualmente eran software privativo, como Microsoft, también han entrado en Linux. O sea, ujú, ujú. las nubes de la propia Microsoft te ofrecen soluciones Claro, potenciales. Eso claro, significa algo, ¿no? Eso claro, significa algo, claro. porque no es que esté entrando esa empresa chiquitita, no, son Ujú, empresas muy, ujú, muy grandes. ujú. Entonces, hay una tendencia a nivel mundial, ¿no? Hay una tendencia muy, muy fuerte. Ciertamente, no sé, empresas como Oracle, por ejemplo, también están muy fuertemente apostando encima de soluciones en Claro. Linux, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo porque esto ya ha venido desde hace más de 20 años, digamos, mucho Ujú, más de 20 años. ujú. Ahora está mucho más visible. Esta videoconferencia está corriendo sobre Claro, software sobre libre. construido en software libre. Puede ser una Ujú, empresa ujú, privativa, ¿no es cierto? Pero detrás, todo lo que da ujú. soporte a esa videoconferencia es software libre, Ujú. ¿no? Oye, Ernesto, y eso me lleva a la última pregunta que tengo, que es, una vez que estoy en la nube, ¿no? Ya hemos hablado de los beneficios que te da la nube, la escalabilidad, del proceso de migración, qué factores tenemos que evaluar. Una vez que estoy en la nube, hay muchos beneficios, ¿no es cierto?, que me puede dar la nube para añadir aplicaciones, para hacer uso de Big Data, inteligencia artificial sobre lo que ya tengo montado. ¿Cómo ves esa que es como que el último componente, ¿no? ¿Qué Ya, ventajas tengo y cómo potencio lo excelente, que pongo en la excelente, nube? excelente. Mira, has tocado un punto interesantísimo y eso me da pie para decir una frase que siempre me parece muy importante. No se metan a hablar de inteligencia artificial quienes no
han hecho cosas con inteligencia natural. Ujú. ¿Ya? Eso, ¿qué significa básicamente? Yo tengo una organización súper desordenada, todo lo hice a mano, datos desestructurados, no hay sincronía de datos, o sea, todo lo hago a velocidad prehistórica. Y no, ¿sabes qué? Vamos a traer inteligencia artificial porque es una cosa mágica. Es una cosa mágica que va a poner en orden todo el asunto y mañana voy a hacer una empresa que estoy en el rumbo de competir con Google, ¿no? No es verdad, ¿no? La inteligencia artificial básicamente se deriva de entender qué cosa es computación. Y computación es un binomio formado entre el ser humano y el computador. El ser humano aporta inteligencia y raciocinio, pero es muy lento, ¿no es cierto? Y el computador aporta altísima velocidad, pero es muy bruto. Toda la magia que nosotros miramos detrás del computador es debido a su velocidad, pero no es una Ujú. velocidad descontrolada, no es como manejar una combi con alguien que no sabe manejarla, ¿no? Eso es un peligro. Entonces tiene que ser alta velocidad explotada a través de una secuencia de instrucciones que son millones de instrucciones por segundo, ¿no es cierto? Pero son secuencias de instrucciones construidas por gente muy, muy sofisticada, muy inteligente. Entonces, si yo hago muchísimo software súper sofisticado y además me das un aparato rápido, entonces voy a generar millones y millones de datos ordenados. Ujú. En ese orden, entonces sí, ¿sabes qué? Voy a meter inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir procesar, analizar datos, encontrar patrones, secuencias, correlaciones, ¿no es cierto? Todo eso. Y lo voy a hacer de forma muy, muy rápida, ¿no es cierto? Y te voy a ayudar a ti, que eres un ser humano normal, ¿no es cierto? Y que no eres de alta velocidad como un computador, te voy a ayudar a tomar mejores decisiones. Te voy a decir, por ejemplo, oye, mira, en este supermercado, ¿te has dado cuenta que, no sé, 25% de las veces las personas que compran detergente compran papas? Dice, ¿qué tiene que Ujú. ver detergente con papas, no? O hay un ejemplo que nosotros estudiamos en la maestría de una compañía de autos que recibe pues las quejas de sus clientes, ¿no? Es muy fácil darte cuenta que cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado, de repente compras, no sé, pues detergente y esponjitas para limpiar. Eso puede tener una correlación, ¿no es cierto? Ujú. Si compras Ujú. vino, puedes comprar una cerveza. Ok, tienen alguna correlación. Pero de repente comienza a llamar un cliente, ¿no? Y le dice, señores, tengo una queja con este auto maravilloso que ustedes me han vendido, ¿no? Sí, dice, ¿qué pasa? Mire, cuando voy a comprar helados con mi hija y compro helados de fresa, salgo de la heladería y el auto no prende. Pero cuando compro helados de vainilla, salgo y el auto siempre prende. ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, como siempre hay que atender al cliente y siempre hay que, ¿no? No hay que tomarlo muy a la broma, y además el cliente no estaba bromeando, pues hacen el experimento, van una, dos y 10 veces, y las 10 veces se cumplía lo que decía el cliente. Entonces, Ujú. ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas veces ocurre que los datos se relacionan de forma obvia, al punto que el ser humano se puede dar cuenta sin analizar ningún dato a millones por segundo. Pero hay muchas veces en la cual la información se correlaciona de forma indirecta, no obvia. Y es ahí donde ocurre la captación o generación o detección de gran conocimiento que te puede ayudar a que la empresa mejore Claro. muchísimo. En este auto en particular lo que sucedía es que la, la, el helado de fresa estaba al fondo de la heladería, el helado de vainilla estaba al inicio de la heladería, y lo que sucedía es que por un Por tema el de tiempo. distancia, era Claro. un tema de tiempo, no era un tema del sabor del helado, ¿no es cierto? Ujú. Como Ujú. aparentemente fue reportado. Eso provocaba que el auto parado afuera tuviese una evaporación de algún líquido que tapaba un conducto, producto de que le habías dado Interesantísimo, más tiempo, ¿te das cuenta? interesantísimo ejemplo, claro. ¿Ya? Y a Entonces, eso, a eso justo quería llegar. O sea, eh, ya una vez que tienes las aplicaciones en la nube, una vez que tienes toda la data en la nube, ¿no? Qué importante es la data. O sea, dicen que las organizaciones explotan menos del 5% de la data yo disponible. creo que menos. Y posiblemente Yo creo menos, que ¿no? menos. Empezar a tener las cosas en la nube, las aplicaciones, ¿no? Te permite acceder a todo un mundo de Mm, aplicaciones adicionales, que hay que Has, estar preparados, como tú dices, ¿no? has tocado un punto importante también. Mira, cada vez que yo doy un clic en un aplicativo, cualquiera, Ujú. ¿no? Aquí yo, digamos, doy clic en cualquier ventana.
en Facebook doy like, digamos, el aplicativo detrás tiene la posibilidad de capturar quién lo hizo, a qué hora lo hizo, en qué posición geográfica estabas, latitud, longitud, y con eso yo puedo detectar en qué distrito, en qué provincia y en qué región. Puedo correlacionar eso con el sexo de la persona, es hombre, mujer. Oye, mira, esta persona tiene entre 30 y 35 años, eso me permite correlacionar. Oye, mira, esta persona es de Cusco, pero está viviendo en Trujillo y se está haciendo atender en este momento o está accediendo en este momento al servicio desde Lima. Todo eso me permite correlacionar, ¿no es cierto?, información. ¿Cuál es tu ancho de banda, de subida, de bajada? ¿Con qué tipo de dispositivo estás? ¿Qué marca es? ¿Qué versión? ¿Cuántos núcleos de procesamiento tienes? O sea, ya saqué 20 datos. Sí, Fácilmente. las posibilidades se empiezan a Exactamente. exponencialmente Entonces, aparecer, mira, crecer, ¿no? un clic te puede fácilmente generar 20 datos. No te genera un clic, ¿ya? Ese es el secreto de una empresa con las dimensiones de Google, Claro. de Amazon, de Facebook. La potencia del clic, ¿de acuerdo? Si tú te das cuenta que detrás de un clic hay 20 datos, te vas a dar cuenta que detrás de la receta de una aspirina que me da un médico en un hospital, detrás de esa aspirina yo también puedo detectar quién lo hizo el doctor Alex Morris, él es cardiólogo, entonces hago vínculos con cardiología. Sucedió un día miércoles a las 3 de la tarde, Claro. el paciente era hombre de 40 años, el paciente vino de qué lugar, dónde vive, dónde ocurrió eso, en qué latitud, longitud, y saco lo mismo de una aspirina. No, claro. Entonces, mira, primer nivel, no me doy cuenta que hay tanta data detrás de un clic, o sea, no capturo nada. ¿Ya? Segundo nivel, me di cuenta que hay muchísima data. Entonces, imagínense la cantidad de datos que puede generarse en un país a través del uso de apps, de ciudadanos digitales. No son 10 millones de datos por segundo, perdón, no son 10.000 datos por segundo, son 10 millones de datos por segundo. Claro. Entonces, mi arquitectura no puede ser centralizada, no puedo tener mi base de datos en un solo lugar, no puedo tener mi base de datos en la costa, no debo tener datos en Lima. Ojo con esto, porque aquí es donde ocurre un error tremendo. ¿Ya? No es recomendable tener datos en Lima. ¿Por qué? Porque estás frente al cinturón de fuego. Aquí van a haber terremotos en cualquier momento. Y cuando ese data center se caiga, todo el Perú se desconecta. Imagínate, no sé, el Banco de la Nación, imagínate, si tuviese sus data centers en Lima, que los tiene en Lima, tiene dos. Estos dos están bajo la misma influencia del terremoto y se pueden caer. Entonces, ¿y el resto del Perú cómo se va a conectar? ¿No es cierto? Claro. Entonces, no debo tener la data en Lima. Debo tener la data en 3 lugares, siempre en 3 lugares, geográficamente dispersos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mi data no debe ir a un solo lugar. Mi arquitectura no debe ser base de datos centralizada, red centralizada, procesamiento centralizado tampoco. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy preparado para ese nivel, significa que vas a recibir 10 millones de datos por segundo. Entonces, nada de cuellos de botella. Olvídate, cualquier cosa que te genere cuellos de botella, eso va a ser un problema potencial que te va a explotar más adelante. Oye, después de que ya estoy capaz de recibir 10 millones de datos por segundo, el siguiente punto es, eres capaz de procesar 10 millones de datos por segundo, y aquí es donde viene software paralelo, software distribuido, todo el asunto. Oye, después de que has llegado a este nivel, recién te puedes sentar a tomar decisiones estratégicas. Correcto, ¿Qué cosa sucede Ernesto. con nuestro país? Que ni siquiera nos hemos dado cuenta de toda la potencia que hay detrás de un solo clic. Entonces, nos gusta hablar de esto, nos gusta hablar que te voy a digitalizar, que mira tu empresa, cómo va a evolucionar, que va a ser lo máximo, vamos a la nube, ¿no? Estás hablando de esto, pero, oye, no hemos hecho nada en los pasos previos. Entonces, Claro que sí. no necesariamente estamos Oye, avanzando en la dirección correcta. Ernesto, muchísimas gracias. La verdad que nos has compartido muchísimo conocimiento. Realmente agradezco la participación. Creo que nos podemos quedar hablando horas de horas y ya tendremos otra oportunidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Alex, por la oportunidad y por esta conversación tan interesante. Para aquellas personas que están interesadas en acelerar sus procesos de transformación digital y el uso de la nube, por favor no duden en contactarnos, escribirnos a contáctanos@cambia.com, donde les podremos brindar más detalles. Los invito además a seguirnos en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Anchor, buscándonos como Cambia Podcast. Y también podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube como Cambia Global. Hasta el próximo episodio de Cambia Podcast. Muchísimas gracias.